Bueno, durante estas semanas hemos estado viendo la forma como muchos de los llamados por Dios han contestado justamente a lo que Dios les ha pedido. Hemos visto cómo Noé contestó, cómo Abraham, cómo Isaac. La semana pasada vimos cómo Jacob contestó. Y tenemos que darnos cuenta que muchas veces Dios está llamando a sus hijos, Dios está llamando a quienes tienen un propósito, esperando una respuesta. Cada uno de nosotros puede responder de diferentes maneras al llamado de Dios. Algunos simplemente no van a hacer caso y van a hacerse los locos. Dios está pidiendo algo y dicen, no, eso no es para mí. Pero las personas que hemos nosotros aprendido durante estas semanas, ellos han respondido de una manera muy diferente a la que comúnmente nosotros hubiésemos respondido. Hoy vamos a ver el caso de uno de los siguientes patriarcas, porque ya vimos Noé, Abraham, Isaac, Jacob, y ahora vamos a ver la historia de uno de los personajes, incluso se hizo una novela de este personaje. ¿Y por qué? Porque su vida parecía una novela. O sea, era como esas novelas de María, la del barrio, donde todo le iba mal. O sea, hacía algo, le iba mal. O sea, ya estaba levantándose y le iba mal. O sea, algo parecía y le iba mal. Ya parecía que se iba a casar con el que tenía que casarse y no. O sea, venía la otra y no. O sea, tal como una novela de esas mexicanas, venezolanas, era la historia del personaje que vamos a ver hoy. Ahora, quiero hablarles un poquito del contexto del Jacob. Vimos la semana pasada cómo Jacob luchó por su bendición, cómo Jacob se esforzó porque Dios pueda bendecirle y pueda hacer algo en su vida. Y cuando terminó de luchar con Dios, el ángel le bendijo, le cambió su nombre y de ahí en adelante, ustedes me dicen sí o no, y de ahí en adelante todo fue increíble con la vida de Jacob. O sea, de ahí en adelante Jacob realmente cambió su vida, tuvo mucho éxito y le fue súper bien. ¿Así pasó? ¿Sí o no? Pero ya tenía la bendición de Dios. Ya luchó con el ángel del Señor, ya peleó, ya quedó descaderado, ya hizo todo. Ya el ángel le dijo, ahora te vas a llamar Israel y te voy a bendecir. Y sin embargo, a pesar de toda la bendición y la lucha que hizo Jacob, su vida no fue color de rosas. Su vida se complicó y vamos a ver que se complicó de una manera muy especial. Ahora, miren, muchas veces nosotros tenemos que entender que en la vida nosotros tenemos luchas, a veces diarias. Una victoria de la semana pasada, que por ejemplo para nosotros fue una victoria volvernos a reunir y fue realmente algo que nos llenó mucho el corazón. Pero lamentablemente cada semana es una misma lucha, porque cada semana estamos orando por ustedes, por las personas que van a venir, y algunos de los que vinieron la semana pasada volvieron a venir y otros no. Entonces es una lucha diaria porque la vida cristiana en sí es una vida de lucha constante. No podemos decir, ya gané la victoria hoy, entonces me relajo, me quedo sentado, Señor, mándame las bendiciones y que llueva. A Jacob le pasó algo parecido. Luchó contra un ángel. Luchó contra el mismo Dios. Dios le bendijo y le habló. Sin embargo, su vida siguió una vida de luchas y de luchas y de luchas. Miren, una cosa de las que comparto yo en la clase de parejas, en el discipulado de parejas, una de las cosas o de los ejemplos que pongo es que muchas veces pensamos que el estado del matrimonio es un estado donde yo ya termino el curso de parejas y ya de ahí en adelante todo me va a ir bien. A veces hay algunos que están diciendo, ya que quiero terminar, ¿a qué hora se acaba esto para que ya se arregle mi matrimonio, ya se cambie ella, ya mis hijos obedezcan? Y déjenme decirles que eso no pasa. ¿Por qué? Porque nuestra vida es una vida constante de luchas. Yo le decía que muchas veces nosotros nos casamos y estamos en el tiempo de la luna de miel, los dos trabajamos, tenemos plata, estamos muy bien y de repente llega el guagua. Y eso transforma toda nuestra vida, se cambia todo. Y cuando ya nos vamos acostumbrando con el bebé, ya sabemos cómo cambiarle los pañales, ya no llora mucho, ya nos deja dormir y todo lo demás, resulta que el guagua entra a clases. Y ahí se vuelve a cambiar todo, o sea, todo lo que hasta ayer hasta unos años ya estaba todo tranquilo, vuelve a cambiar otra vez porque ya son las clases, que la escuelita, que esto, que el pago que hay que hacer, entonces todo se nos vuelve a cambiar.
Y cuando ya está en la escuela y vemos como que ya va así todo bien, nuestro guagua se convierte en adolescente. Y ahí sí uno dice, pero yo hubiera preferido que sea chiquito. Y Señor, o sea, ¿para qué no yo? Si fueran chiquitos les llevara en mi bolsillo para que no les pase nada. Pero ya crecieron. Otra vez la lucha comienza. Y cuando ya nos llevamos bien con las adolescentes y estamos como, ay, todo orden. Adivinen qué pasa. Se enamoran. Y uno dice, pero si hace un mes éramos los mejores amigos, mejor papá y mamá, nos contaba todo. Y desde que le conoció a ese hijo de Dios, ya no me habla, ya se encierra, todo cambia. Y cuando pensamos que ya maduró, ya está pensando en la universidad y todo lo demás, se nos casa. Y entonces la vida constantemente es una vida de lucha. Es una vida donde no podemos decir, ok, voy a hacer esto y de aquí en adelante todo va a estar bien porque nada va a cambiar. No, lo que estamos viviendo es una muestra demasiado clara. No sé cuántos de nosotros hicimos planes para este 2020, no sé cuántos leyeron en los muros de Facebook o de eso, 2020 sorpréndeme, así. Y claro que le sorprendió el 2020. Sí, hay muchos que quizás estuvieron pensando que en este 2020 iban ya su negocio a ponerlo bien, algunos se iban a casar. Tenemos amigos que en las fechas de la pandemia ya habían pagado, habían separado y se iban a casar y no se casaron. La vida constantemente nos enfrenta a luchas. Y saben que en el caso de Jacob pasó exactamente lo mismo. Dios le bendijo, luchó contra el ángel, le bendijo, estuvo bien, pero más adelante, lamentablemente, se enfrentó a muchos problemas que ya no tenían que ver tanto con el carácter que tenía Jacob, ese carácter engañador y todo eso, sino que tuvo que ver problemas con su propia familia. Jacob cometió uno de los errores que lamentablemente nosotros como padres a veces cometemos y tratamos de tapar eso. Jacob tuvo un hijo preferido. Y este hijo preferido, obviamente, si le preguntaban a Jacob, Jacob, ¿tienes hijos preferidos? Jacob dice, no, yo les quiero a todos por igual. Así como cuando preguntamos, ¿no? ¿Sí o no? A ver, ¿quién tiene más de 2 hijos? No les voy a preguntar. Ya están diciendo, ¿no? Pero regularmente cuando a los padres se les pregunta si tienen algún hijo preferido, los padres dicen, no, yo amo a todos igual. Pero en la práctica, sus hermanos, no el papá, se dan cuenta que sí hay un preferido. Y aunque esto parezca algo normal, depende de cómo se maneja la situación para que esto pueda causar algo que muchas veces pasa en la vida de las familias, que son errores que marcan y errores que hacen daño. Imagínense, un Jacob bendecido por Dios, un Jacob que luchó contra Dios, un Jacob que obtuvo la bendición, cometió un error, que era tener un hijo preferido. Este hijo preferido se llamó José. Y esa preferencia por él hizo que su familia casi que se destruya. Vamos a ver acerca de eso en esta mañana. Miren, algo que nosotros lamentablemente siempre vamos a tener es que vamos a cometer muchos errores en la familia, con nuestra familia. Y eso es algo que nosotros no podemos evitarlo, pero sí podemos actuar de manera sabia para que las consecuencias no sean tan difíciles. Déjenme decirles que yo, por ejemplo, ahorita tengo una niña de 4 años que no podemos traerle y que muchas veces cuando ella se porta mal, y a veces nosotros reaccionamos de la manera como todo papá reacciona, que se enoja, que a veces levanta la voz, que a veces le encierra en su cuarto, que a veces le disciplina. Y nosotros estamos como, Señor, ¿realmente estamos haciendo lo que tú quieres? ¿O nos estamos equivocando? A veces no vamos a saber sino hasta que pase el tiempo. Por eso necesitamos que el Señor nos dé la victoria todos los días. Todos los días es una lucha y todos los días necesitamos pedir al Señor la bendición. Porque esos errores que cometemos en familia muchas veces pueden marcar la vida de nuestros hijos
de nuestra esposa o de nuestro esposo, y después podemos enfrentarnos con situaciones graves como la que se enfrentó Jacob y José. Ok, vamos a ver, hoy está basada esta charla en Génesis capítulo 50, versículos 21 y 22. Así responden los hijos y vamos a ver cómo respondió José. Cierren sus ojos ahí un momentito ya. Reconocemos, Señor, que tu palabra es una palabra, es un bálsamo, pero de la misma manera también, Señor, es algo que penetra nuestro corazón y que a veces llega hasta esas cositas guardadas que a veces no queremos sacarlas. Yo te pido que tu palabra pueda hacer eso en nuestra vida en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Hablemos un poco. Luego de 3 generaciones, la promesa de Abraham, de Isaac y Jacob se comienza a cumplir. Sí, la promesa que Dios le había hecho a Abraham es: tu descendencia será inmensa y no se podrán contar, serán como la arena en el mar, como las estrellas del cielo, y tuvo un hijo. Sí, entonces hasta ahí digamos, chusicaschuya, hijo, ¿dónde está la arena? Un hijo. Después llegó Isaac y le dio la misma promesa: te voy a multiplicar y te voy a hacer 2 hijos. Sí, y 2 hijos, nada más. Pero con Jacob ya fue la cosa mucho más grande. La 3ª generación pasaron más o menos como unos 120, 150 años entre lo que Dios le prometió a Abraham y lo que Jacob ya comenzó a vivirlo, porque Jacob tuvo 12 hijos. Y entonces cuando Dios promete algo, muchas veces las generaciones comienzan a decir, entonces digamos, como que Dios estaba ya cumpliendo la promesa, esa promesa que le había hecho a Abraham desde el principio. Y Jacob tuvo 12 hijos, pero si ustedes se acuerdan, Jacob se había enamorado y amaba a una de sus esposas en especial. El pastor decía la semana pasada que muchas veces nosotros vemos en la Biblia que Jacob tenía 2 esposas y decimos, ya, pues como Jacob tuvo 2 esposas, entonces ha de estar bien que yo también tenga. Pero recuerden que justamente Dios pone los ejemplos en la Biblia para decirnos que cuando no hacemos las cosas como Él nos manda, siempre hay problemas. Jacob tuvo 2 esposas y aparte de las 2 esposas tuvo 2 concubinas más, o sea, digamos que tuvo 4 esposas. Con las 4 tuvo hijos, pero él amaba a una, que era Raquel. Y Raquel, para, digamos, seguir con la costumbre, era estéril, porque Sara era estéril, Rebeca era estéril, y Raquel también era estéril. No podía tener hijos. Y después de muchos años de matrimonio, Raquel se quedó embarazada y tuvo un hijo que se llamó José. Obviamente, Jacob tenía una esposa que era Lea, que era la desengañadita, ¿sí? 2 concubinas que eran las siervas de ellas, y tenía su esposa que la amaba. Tenía hijos con todos, con todas. Pero adivinen a quién amaba más. Pues a veces uno dice, no pasa nada. O sea, eso de tener 2 hogares y todo eso, no, yo tengo tanto amor para todos. Pero Jacob, al tratar de hacer esto y de manejarla de la mejor manera, su corazoncito como que fue a lo obvio, ¿no? Raquel se quedó embarazada y tuvo a José, y José comenzó desde ese momento a ser el preferido de Jacob. Como les dije, él no es que le estaba diciendo, aquí está mi hijo preferido y a los demás no les quiero, no, sino que simplemente sus actitudes y todo lo que él buscaba, él comenzó a hacer que los demás hijos comiencen a tener celos y envidia de este hijo llamado José. ¿Sí? Como digo, no es que Jacobo lo hacía a propósito, sino que sin intención, o sea, solamente porque le llevaba el hecho de que amaba a Raquel, amaba el hijo que le dio a Raquel, porque ella fue de la que se enamoró, pero a todos los demás le dejó atrás. Saben, en este tiempo no está permitido esto de tener 2 matrimonios ni siquiera por la ley, pero hay muchos que se saltan por la ley y dicen, bueno, no importa, yo con tal de trabajar, el amor es suficiente, pero sabes, cuando piensas que tu amor es suficiente, lo que haces regularmente es amar al que tú dices que es el preferido y despreciar a los demás. Y eso causa dolor, envidia y celos de parte de los demás. No es fácil tener 2 hogares, no es fácil tener 2 matrimonios, no es fácil tener 2
dos lugares donde uno pueda recostar su cabeza, porque siempre tu corazón engañoso, como dice la Biblia que es el nuestro, siempre te va a llevar hacia darle más prioridad a aquellos en los cuales tú amas. Ahora, eso no está mal, pero sí trae una consecuencia, porque todos los demás van a comenzar a tener celos, envidias, y eso puede causar mucho problema en los demás. Eso fue lo que pasó con la vida de José y de sus hermanos. Ahora, esos problemas familiares y esa envidia y celos que le tenían a José hacían algo muy interesante en su vida. Era que José se sentía, obviamente, como era el hijo querido de papá. Papá, dice la Biblia, que incluso le daba una ropa más especial que a los demás hermanos. Le había hecho algo muy bonito, a los demás no les había dado. Le había hecho una túnica de colores. Según la Biblia dice que esta túnica de colores se daba solamente a la gente importante. Entonces Jacob hizo esta túnica de colores y le dio a José. Y obviamente los hermanos, al ver eso, dijo, no, pues encima de que ya como que ya nos hizo un lado, le trata mejor a esto. Y la envidia comenzó a subir en la vida de los hermanos y comenzó hasta que un día uno de ellos dijo, ¿saben qué? Llevémosle a José por acá y matémosle. A ese nivel llegó la envidia y los celos de hermanos que creían que el otro era el preferido. Se pusieron de acuerdo entre los 10 otros hermanos. Y le llevaron a José. Y cuando dice que estaban ya a punto de matarle, apareció uno un poco más sensato, que se llamó Rubén, que era el mayor de todos. Y dijo, no vamos a hacer esto. Así que mejor, no sé, botémosle por ahí, hagámosle que se sienta mal y todo eso. Y le botaron en una cisterna y le pusieron ahí adentro y como que salvaron su vida. Rubén, dice la Biblia, que se descuidó un poco y los otros dijeron, bueno, no podemos matarle, entonces justo aparecieron unos mercaderes y le vendieron como esclavo. A su propio hermano le vendieron como esclavo. Y se fueron. Todo por los celos y por las envidias que ellos habían desarrollado, pero que había comenzado a fundamentar su papá, al tratarle como el hijo más preferido. Ahora, ¿qué pasa muchas veces cuando esto pasa en la familia? ¿Saben que lamentablemente la familia, las familias en las que nosotros nos reunimos y vivimos no son perfectas? Yo no sé si usted viene de una familia perfecta, levante la mano y ahí después hablamos para que me dé unos consejitos. Pero no tenemos familias perfectas. Siempre tenemos familias rotas, familias a veces que no saben qué hacer, familias que a veces tienen sus problemas, tienen sus formas de ser, a veces que pueden causar mucho daño en el corazón. En el caso de la familia de Jacob, Jacob había causado daño en el corazón de los hermanos de José y ellos causaron daño en José. Todo fue un círculo ahí. Sin embargo, cuando pasan todas estas cosas que a veces no pensamos que van a pasar y a veces nos preguntamos por qué van a pasar, nosotros tenemos que saber cómo responder hasta eso. Miren, yo no creo que José, cuando nació o cuando era adolescente, a propósito, José tenía 17 años cuando le pasó todo esto. José era un adolescente. 17 años cuando sus hermanos querían matarle, 17 años cuando sus hermanos le botaron en esa cisterna, 17 años cuando sus hermanos le vendieron y le mandaron lejos. 17 años donde él se quedó solo. A los 17 años él se fue y quién sabe con la ilusión de volver, no se sabe, pero tenía 17 años cuando le pasó todo esto. Y el dolor y las marcas de dolor que habían causado sus propios hermanos, quizás era algo que le iba a comer toda su vida. Yo no sé si usted quizás alguna vez recibió una marca fuerte de su familia, de su padre, de su madre, de sus propios hermanos. Es más, yo estoy un poco seguro que muchas veces hay marcas en la vida de las personas, en las familias, que duran toda la vida. A veces lo que nos hicieron nuestros hermanos o nuestros padres nos hacen alejarnos completamente y decimos, yo no quiero saber nada de ellos. ¿Por qué? Porque marcaron el corazón, porque nos causaron una herida.
Y eso fue lo que le pasó a José. Ahora, ¿qué fue lo que hizo José? En Génesis capítulo 39, 23 hay un verso que me llama mucho la atención. Dice, porque el Señor estaba con José y prosperaba todo lo que él hacía. Miren, José fue vendido a Egipto, en Egipto le compró un jefe del ejército y él fue siervo y comenzó a hacer las cosas. Y Dios le comenzó a bendecir, a bendecir, a bendecir y todo lo que hacía José le prosperaba. Después se equivocó, le mandaron a la cárcel, en la cárcel él llegó y también comenzó a hacer cosas, comenzó a ser el ayudante del carcelero y José hacía y todo lo que hacía prosperaba y todo lo que hacía Dios le bendecía. Y claro, nos gusta la parte de la prosperidad y que Dios así bendecía y todo lo demás, pero detrás de la prosperidad siempre hay algo que Dios nos pide y es fidelidad. Miren, nosotros podemos reaccionar de dos formas ante el dolor y ante las heridas que pueden causarnos las familias. La una forma es victimizarnos y es decir, si a mí no me hubiera pasado, algunas de las preguntas o de las cosas que la gente dice, ¿por qué eres así? No, es que si mis padres no se hubieran separado, yo hubiera sido mejor. Pero ¿por qué reaccionas de esa manera? No, es que si yo hubiera nacido en Estados Unidos, ahí fuera todo diferente. ¿Por qué no? Es que si me hubieran dado el cupo en la universidad, ahora sí estuviera estudiando. Y casi siempre una de las reacciones cuando nosotros nos va mal o hay cosas que no están a nuestro alcance, una de las formas como nosotros reaccionamos es la victimización. Si no hubiera hecho esto, si no me hubiera pasado esto, si no me hubieran dicho esto, si mi papá hubiera estado, si mi mamá esto, y un montón de cosas que podemos poner en nuestra mente y comenzar a pensar, si no hubiera dicho, si no. ¿Saben? José no se preguntó eso, simplemente fue fiel a Dios. Y dijo, ok, me vendieron como esclavo, ¿qué voy a hacer? ¿Irme a un rincón y llorar? Quizás ese rato el Potifar le decía, ¿para qué guambra llorón? Mándenle por ahí. Josué se esforzó y una de las formas como demostró su enfrentar a la situación que estaba viviendo era siendo fiel a Dios y por eso Dios le prosperaba. No creen que Dios le prosperaba a José solamente porque era José, porque detrás de la prosperidad siempre hay algo que Dios pide de nosotros y es fidelidad. Fidelidad. O sea, estás en la cárcel, estás pasando un momento difícil, te despidieron del trabajo. Dios siempre quiere que tú sigas siendo fiel. No importa dónde estés, no importa lo que hagas. El punto es que cuando nosotros vemos que las cosas van mal, lo primero que hacemos es victimizarnos. Y comenzamos a preguntarnos y a decirnos a nosotros mismos, si no me hubiera pasado esto, si no hubiera perdido el trabajo, si no me hubiera dejado mi esposo, si no hubiera esto, entonces por eso que pasó, por eso soy así. José dijo, bueno, me pasó esto, pero yo voy a seguir siendo fiel a Dios. Y como él era fiel a Dios, como él tenía presente a Dios, Dios le prosperaba. Dios le prosperaba. Y si ustedes ven la vida de José, como digo, como novela mexicana, ¿no? Se fue, le vendieron a Potifar, Potifar le puso a cargo de las cosas, él comenzó a ser fiel, comenzó a prosperar y cuando ya estaba, dice que ya era el mayordomo de la casa, estaba todo a su disposición, él manejaba todo el dinero de este hombre muy poderoso en Egipto. Cuando estaba todo eso, resulta que viene la esposa de Potifar y trata de seducirle. Y como no lo logra porque él era un hombre íntegro, porque él era fiel a Dios, miente. Y le dice, él me intentó violar. Y era mentira. Levantaron injurias contra José. Vino a Potifar y obviamente ¿a quién le va a hacer más caso? ¿A su esposa o al siervo hebreo? Le hizo caso a la esposa y le mandó a la cárcel. Ahí José hubiera dicho, Señor, pero si yo te fui fiel, Señor, pero si yo estaba sirviéndote, pero Señor, si yo era íntegro, ¿por qué me pasan estas cosas? Cuando estuvo en la cárcel, nuevamente José comenzó a ser líder. El carcelero dijo, vea José, déme manejando estos, póngales orden a los presos, haga algo. Entonces José se esforzó, comenzó a hacer eso y dice que llegó a un punto donde José era líder de todos, a tal punto que el carcelero no tenía que preocuparse, porque José era el que manejaba todo eso. Dios prosperó su vida.
Y después se consiguió unos amigos, les ayudó a los amigos a salir. Él interpretó unos sueños. Uno de sus amigos dijo: no te preocupes, cuando yo salga, yo te voy a ayudar. Nunca le ayudó. Seguía en la cárcel. Y ante todo eso José nunca estuvo: Señor, pero es que ¿cómo me ha ido tan duro en esta vida, Señor? Mis hermanos me vendieron, casi me matan. Siervo en la cárcel, ahora mis amigos se olvidan de mí. No, esta vida cristiana es muy dura, mejor me voy nomás a hacer cualquier cosa. José nunca se victimizó. Él siempre buscó serle fiel a Dios donde quiera que estaba. Su respuesta ante el dolor, su respuesta ante que las cosas le fueron mal, fue: voy a seguirle siendo fiel a mi Dios. Y saben, mis queridos amigos, creo que en este tiempo de pandemia es algo que Dios nos pide. Yo no sé, ni les puedo dar, no sé si el pastor les puede dar la noticia de que cuándo esto va a pasar. No sé si las noticias, uno escucha que en abril viene la vacuna, otros dicen no, ha de ser en marzo, otros dicen no, pero es que las vacunas todavía no están probadas. Yo no sé cuándo va a pasar esto. Ayer estábamos conversando con un amigo pastor y él decía: es muy interesante ver esto de la dinámica de la gente que viene a la iglesia, porque hay algunos que no vienen porque dicen: no, yo me voy a contaminar, no, yo voy a guardarme, pero después suben las fotos en la playa, suben las fotos en los lugares donde están comiendo juntos, suben las fotos en los centros comerciales. Entonces, como, no, a la iglesia no voy porque me vaya a contaminar. Pero si te invitan a comer, pero si te invitan a salir, pero si te invitan a la playa, ay, si no importa, yo me cubro, yo me guardo y hago cualquier cosa para que no me pase nada. A veces nosotros nos victimizamos y dejamos de ser fieles a Dios. A veces estamos pensando más en todo lo que hubiera pasado en mi vida si no hubieran pasado las cosas que me pasaron. En el lugar y en la circunstancia que estoy viviendo, decirle: Señor, yo quiero ser fiel igual para ti. Y eso le trajo a José prosperidad. Pero sigamos, no solamente pasó eso. ¿Tú qué haces cuando las circunstancias son malas en tu vida? ¿Qué haces tú? ¿Te lamentas? ¿Te victimizas? Dices: ¿por qué, Señor, a mí si yo soy buena madre, buen padre, buen hijo, buen esposo? O dices: Señor, no importa lo que pase, voy a seguir siendo fiel a ti. Esta semana fue muy dura y mi esposa es testigo, porque cuando nos enteramos de lo que le pasó a Santi y a Pili, nosotros sí nos preguntamos: Señor, ¿por qué? O sea, ¿qué pasa? Y pasamos orando toda la semana y preguntando y con las noticias y todo lo demás. Y sabes que verle que Jesús, él podía estar tranquilamente en el hospital o victimizándose en la casa, decía: Señor, porque a veces somos así. Nos pasa algo mal: ay, Señor, aquí, bueno, y mejor llévame, Diosito, mejor. Pero cuando tú estás pasando momentos duros y a pesar de eso, dices: Señor, no importa, esto es duro, pero voy a ser fiel a ti. Voy a seguirte, voy a seguir alabándote, voy a seguir buscándote, voy a ir a la iglesia. Sí, está difícil esto. Es más lejos de mi casa acá, ¿no? Hoy hicimos cuenta y son 50 minutos. Antes de la otra eran solamente 40, 10 minutos más. Y para otros que viven quizás más lejos puede ser más lejos o más acá, no lo sé, pero saben una cosa: cuando yo soy fiel a Dios en medio de las circunstancias, Dios me prospera como lo hizo José. Ahora, esto no es de la noche a la mañana. Uno dice: ya, yo soy fiel un día y ya quiero la bendición. ¿Saben cuántos años pasó José entre que le vendieron y entre que el faraón le dijo: ahora sí, sabes qué, encárgate de todo lo que yo voy a poner en tus manos? Pasaron 13 años. 13 años. Decirlo es fácil, pero 13 años es media vida casi. 13 años de sufrimiento, porque no es que a José le iba bien. Dios le prosperaba, pero parecía que iba de mal en peor. Le mandaban de un lado, pero fueron 13 años. 13 años en los que José fue fiel.
A veces nosotros no aguantamos un año. Cuando comenzamos las transmisiones de este año por Facebook, 120, 200 personas conectadas. Todos querían saber. Y lamentablemente hoy es muy poco. ¿Por qué? Porque la fidelidad no es una carrera de velocidad. Yo no soy fiel el primer mes y después digo, ya, un mes, pues un mes ya pasó, ya. Ahora sí, sigamos con nuestra vida constante. José pasó 13 años siéndole fiel, incluso cuando sus condiciones de vida eran adversas. Y Dios le bendijo y Dios le prosperó. Amén. Se durmieron, parece. No puedo decir que le dé un codazo porque no alcanza, ¿no? Pero ahí láncele una mirada de esas matadoras, de esas miradas de mamá. Ay, las mamás saben cómo hacer esa mirada de mamá, ¿no? Sí, esas miradas donde a veces dicen, solo con la mirada de la mamá ya sabía ya que había que... Entonces láncele esas miradas de mamá a la persona que está a su lado y diga, a ver, cuidado. Pues. Ahora, ¿qué pasó con la casa de Jacob? Porque miren, la Biblia no nos narra eso, pero yo no sé ustedes cómo pueden, ¿no? O cómo podrían vivir los hermanos de José con esa carga, con esa conciencia. Imagínense, le vendieron al hermano, él se fue y entonces el que planeó todo, que era Simeón, así se llamaba este hombre, dijo, ¿y ahora qué le decimos pues a mi papá? ¿Qué hacemos qué le decimos? Entonces Simeón se inventó una historia y dijo, verán, aquí está esto que le quitamos esta túnica de colores, dice, matemos algún animal, le rociamos con sangre y le vamos y le decimos, mira papá lo que encontramos. No le decimos nada más, solamente mira lo que encontramos. Entonces hicieron eso, cogieron la túnica de José, la mancharon con sangre, fueron a encontrarse con su papá Jacob y le dicen, papá, mira lo que encontramos. Jacob asumió que a José le habían matado. Y hasta ahí, digamos, los hermanos de José digan, ya se creyó el viejito, tranquilos. Pero ustedes se imaginan lo que es vivir 13 años, bueno, y 15 porque después son 2 más, pero más 15 años, con esa carga de haber hecho algo malo contra tu propio hermano. Yo no sé, gracias a Dios no he tenido resentimientos que me duren tanto, pero saben, sí conozco gente que desde que algo pasó con su papá, desde que algo pasó con su mamá o con sus hermanos, nunca más les volvieron a hablar. Y a veces pasan años. Ahora, Dios trabaja igual. Yo no sé cómo habría sido la vida de los hermanos de José cuando José recordaban su cumpleaños o cuando le encontraban a Jacob ahí en el rincón llorando y diciendo, papá, ¿por qué está llorando? Es que le extraño a mi hijo José. ¿Qué le pasó? Yo no sé cómo sería esa vida, pero debe ser algo muy terrible. Ahora, en medio de todo eso, Dios también trabajó en la vida de los hijos de José. Dice este versículo que está en Génesis 42, 21. Bueno, para hacerles un poco claro, ustedes saben la historia de José, ¿no? José interpretó los sueños del faraón, entonces el faraón le dijo que iban a tener prosperidad 7 años y luego iban a tener escasez por 7 años. Y el faraón le dijo a José, ¿sabes qué, José? Tú encárgate de organizar y de administrar todo. Tú vas a ser el segundo al mando de todo el imperio, porque tú eres un hombre sabio. Y le hizo el segundo después del faraón a José. Y José comenzó a trabajar en esto. Dijo, si es que va a haber 7 años de prosperidad y 7 años de escasez, entonces en los 7 años de prosperidad hay que ahorrar. Algo que nos hubieran dicho en el 2018 y el 2019, ¿no es cierto? Sí, pero eso es un principio bíblico. El que cuando esté bien o estamos bien hay que ahorrar porque van a venir tiempos malos, eso es algo bíblico. No es nadie, ningún financista que se inventó. La Biblia lo dice. Si tienes prosperidad, ahorra,
Porque como les digo, la vida es así, ¿no? Uno está bien cuando es casado y solamente vivimos los dos y trabajamos los dos y dijimos, Señor, y vámonos de luna de miel para acá y vámonos de viaje para acá y comprémonos esto y este otro. Llega el guagua y decimos, si hubiéramos ahorrado, no hubiéramos gastado en eso. Pero el principio bíblico está ahí. Y José se encargó de hacer todo esto. Dios le dijo, Dios puso en el corazón del faraón que él se encargue de todo. Y él comenzó a hacer todo esto sin ninguna peso. Y también, como les decía, él era fiel y él seguía haciendo las cosas. Entonces se organizó de tal manera que en los 7 años él comenzó a ahorrar. Y cuando llegaron los 7 años de escasez, miren, entonces son más años, miren. Si él llegó a ser segundo del faraón cuando tenía 30 y pasaron 7 años de prosperidad, ya tenía 37. Tomen en cuenta eso. Después dice que al segundo año de estos 7 años de escasez, o sea, al segundo año, cuando él tenía 39, dice que llegó esta hambruna hasta donde vivían Jacob y sus hermanos. Y cuando Jacob y sus hermanos ya no tenían que comer, dice que se enteraron que en Egipto había alimentos. Y como ellos eran personas que ya Dios les había prosperado, tenían ganados, tenían tierras, tenían muchas cosas, pero como no daba, como había una sequía terrible y no la tierra no producía, dijeron, vayan a Egipto, consigan alimento y después vienen. Entonces los 10 hermanos de José restantes se van a Egipto y van a buscar y a encontrar con que les vendan alimento. Y cuando van, resulta que se encuentran con José 22 años después. Y lo peor de todo, como a novela, ¿no? Cuando llegan y obviamente le ven a José, y José era todo un gobernante de Egipto, no le reconocieron. Pero José sí les reconoció. Y cuando José les reconoció, entonces comenzó a sacar información de ellos para ver si es que en realidad ellos eran sus hermanos. Y les comenzó a preguntar, ¿y ustedes de dónde son? ¿Y cuántos son? ¿Y cómo se llama su papá? Y claro, como ellos estaban ellos eran los que venían a pedir un favor, no podían negarse. Entonces comenzaron a responder y a responder. Entonces José se dio cuenta que eran los hermanos. Y José les dice, ok, yo no creo que ustedes quieran alimentos, yo creo que ustedes son espías que vienen a ver cómo está aquí la cosa para después venir a conquistarnos. Y ellos, no, José, nosotros no somos espías, mi Señor, por favor, pídanos lo que quiera para que nosotros podamos tener. Y José les hace una petición muy especial. Ustedes dicen que no son espías, muy bien. Entonces, ustedes dicen que son 12 y que uno murió, pero solamente están 10. Entonces, si ustedes en realidad están diciendo la verdad, quiero que le vayan a traer a su hermano. Entonces se quedaron todos, ¿y ahora cómo va a pasar? La Biblia dice que después de este tiempo, ellos se fueron y cuando ellos regresaron con los alimentos, todo el dinero que habían pagado por eso, José les había puesto en uno de los sacos para que se vayan todo eso. O sea, ellos no pagaron nada, se fueron y estuvieron ahí, tuvieron los alimentos, llegaron donde Jacob. Y cuando de repente ellos abrieron los costales, resulta que estaba todo el dinero y todo lo que habían llevado para pagar. Y en ese momento se les entró un frío, porque habían visto a este José firme y le habían dicho así todo, que les había tratado muy ásperamente, y dijeron, ahora sí nos fregamos, porque los alimentos se iban a acabar. Y en realidad se acabaron, y cuando ellos iban a volver por segunda vez, recordaron las palabras de José que les dijeron, si ustedes van a volver y si ustedes dicen la verdad, tráiganle a su hermano menor. Y este hermano menor era Benjamín, que era el hermano de sangre, el hermano de madre de José. Miren, para no hacerles largo el cuento, pueden leer todo esto, está en Génesis, como digo, incluso hay una novela, pueden bajarla del internet y ven la novela, ¿no? Claro que la novela aumenta un montón de cosas que no están, pero en sí la historia de José es muy interesante como para ver todo lo que se siembra detrás de todo eso. Ahora, cuando José regresa y mira, y ellos van con Benjamín, a pesar de que Jacob no tenía que ver, dice que José le pide a su
a sus siervos que pongan en el costal de Benjamín una copa de plata. Y él decía, él después de que les volvió otra vez a enviar con el alimento, dijo, se me han robado una copa. Así que la persona que tenga esa copa tiene que ser siervo de José. Y ellos habían escondido, los siervos de José habían escondido esta copa en el costal de Benjamín. Y cuando ellos abrieron y vieron que Benjamín estaba ahí, decidieron que él tenía que irse y ser la persona que se quede con José. Y claro, en ese momento se pusieron blancos todos, porque si Jacob ya perdió a José y ahora también iba a perder a Benjamín, ellos estaban tenaces. Y uno de los hijos de José dice esto: realmente hemos pecado contra nuestro hermano, pues lo vimos angustiarse y rogarnos y no le hicimos caso. Por eso nos ha sobrevenido toda esta angustia. Cuando ellos ven que les estaba yendo mal con José y que José estaba haciendo, resulta que dicen algo: miren, nosotros hemos actuado mal y durante todos estos años, casi 20 años ha estado eso en nuestro corazón. Hemos estado pensando en qué hubiéramos hecho si las cosas no hubieran pasado como las hicimos. Y por eso Dios nos está reprendiendo, por eso nos está yendo mal, porque no hicimos las cosas correctas con nuestro hermano. Dios había trabajado durante todo este tiempo también en el corazón de los hermanos de José, porque sabían que lo que hizo estaba mal. Y saben una cosa, mis queridos amigos, cuando nosotros tenemos la oportunidad de sanar las cosas que hay en el corazón y que en nuestra familia hay dolor, lo único que podemos hacer es decirle: Señor, trabaja en mi corazón. Porque si Dios no trabaja en mi corazón, siempre va a haber resentimiento. Ahora, ustedes se imaginan José teniendo toda la autoridad, teniendo todo el poder, viéndoles a sus hermanos ahí casi que sin ninguna opción para poder contrarrestar lo que tenían que hacer. Y José podía tener el poder de vengarse de todo lo que les habían hecho a sus hermanos. Él podía hacerlo. Y sus hermanos ni siquiera se daban cuenta porque nunca le reconocieron. Pero saben, José tomó una forma diferente de enfrentar las cosas, y es con el perdón. Y encontré una frase que me llamó mucho la atención, que el verdadero perdón no toma venganza aún teniendo el poder para hacerlo. Miren, el verdadero perdón es cuando yo puedo hacerle mal a alguien, o puedo desquitarme, o puedo hacer algo como para estar empates, y yo simplemente tengo o tomo la opción de no hacer nada. Y eso fue lo que hizo José. José tenía digamos, si José les hubiera desquitado de sus hermanos, ninguno de nosotros hubiera dicho: qué malo José. Hubiera dicho, como cuando vemos las novelas y cuando vemos que a los malos les va mal, dice: bien hecho, así tenías, bien hecho por todo lo que hizo. Así vemos, y así cuando son los malos de la película y le va mal, y dice: ay, bien hecho, eso tenía que haber pasado. Pero saben, José no dijo bien hecho. José actuó con misericordia y actuó con perdón. Porque saben que, mis amigos, a veces nosotros nos ponemos como juez ante los demás. Y lamentablemente a veces los primeros jueces de nuestros hermanos, de nuestros padres, somos nosotros mismos. Y tristemente, cuando conocemos al Señor, incluso, lamentablemente nos creemos superiores. Y a veces creemos que nosotros somos los jueces porque conocimos al Señor. Y comenzamos a juzgarle al otro: no, es que a ti te va mal porque no sirves a Dios. Y mientras no sirvas a Dios, así te va a seguir yendo. Y somos cristianos y decimos que vamos a la iglesia y servimos a Dios. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está ese no tomar venganza a pesar de que pueda hacerlo? A veces nuestra propia familia está necesitando un brazo de amor que le levantemos, que nos mostremos misericordiosos. Y lo que hacemos es: bien hecho, ahí está por no venir a la iglesia cuando yo te invité. Lamentablemente somos así. Y José no actuó de esa manera. José
actuó con amor y con perdón. A pesar de que tenía el poder incluso para meterles en la cárcel, para hacerles pagar y todo lo demás, él actuó con amor. Sin embargo, José los tranquilizó. Imagínense, les dijo, yo soy José. Ellos se quedaron fríos y dijeron, ya, aquí palmamos. Ya, aquí nos fregamos todos. Dice, yo soy José. Los tranquilizó. Y con mucho cariño les dijo, no tengan miedo, que yo no soy Dios. Mi querido amigo, usted no es Dios. Dios no le puso aquí para juzgar ni a su papá, ni a su mamá, ni a sus hermanos. No. A pesar de que quizás le hayan hecho mal como le hicieron a José. José dijo, tranquilos, yo no soy Dios. Y la siguiente parte todavía es más increíble. Dice, ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios cambió todo para bien. A veces nosotros nos encontramos con Dios luego de haber tenido problemas con la familia. A veces nos encontramos con Dios luego de haber perdido al papá. A veces nos encontramos con Dios cuando nuestro papá nos abandonó, cuando nuestra mamá nos dejó. A veces nos encontramos con Dios cuando estamos solos. Y José lo entendió muy bien y dijo, ustedes quisieron hacerme mal, pero Dios utilizó esto para bien. Y cuando nosotros encontramos este propósito en nuestra vida, realmente las cosas cambian. Luego José dice, ustedes han visto ya lo que ha sucedido. Dios ha dejado con vida a mucha gente, así que no tengan miedo. Yo voy a cuidar de ustedes y de sus hijos. José respondió con perdón y con misericordia cuando él podía haber contestado con dolor, con resignación y con venganza, porque tenía el poder para hacerlo. Pero no lo hizo, porque sabía que si las cosas que pasaron se dieron así y Dios permitió, es porque él había de cuidar a sus hermanos y a su padre. Mis queridos amigos, yo no sé cuáles sean sus formas o las cosas que Dios quizás haya trabajado en sus vidas, pero lamentablemente algo que pasa en nuestras vidas es que muchas veces nosotros no tenemos o nos llevamos con la capacidad de juzgar a los demás. Y lamentablemente cuando llegamos al Evangelio y comenzamos a encontrar una vida próspera, como que a veces pasa lo que dice Jesús. A veces queremos sacarles las astillas, las pajas de los ojos de todos, porque ya nos creemos con derecho y con capacidad de decir, es que yo ya voy a la iglesia, es que yo ya hago esto, y entonces tú tienes que cambiar. Tú tienes que hacer esto y tú tienes que hacer las cosas porque yo estoy con Dios. José no actuó de esa manera. José dijo, miren, ustedes se portaron mal conmigo, ustedes hicieron malas cosas, pero yo estoy seguro que Dios cambió esto y lo utilizó con un propósito. Y el propósito es que esté yo hoy aquí, con todo lo que Dios me ha dado para servirles a ustedes. Y es lo mismo que yo les desafío en esta mañana, y creo que a todos nosotros. Si Dios te puso aquí, si Dios te sanó, te salvó, si Dios te está bendiciendo, no es para que tú te pongas por juez sobre tus hermanos, sobre tus padres, sobre tus suegros, sino para que tú puedas decir, el Señor me bendijo y ahora con lo que Él me bendijo yo quiero servirte a ti. ¿Cómo? Orando por ti. ¿Cómo? Invitándote. ¿Cómo? Buscándote. ¿Cómo? Llamándote. Piensen un poco en cuánta gente ustedes han hablado en este tiempo de Zoom, del trabajo, de un montón de cosas, y cuánto tiempo se han dedicado a hablar con sus hermanos, con sus amigos, digamos, con sus hermanos, con sus papás. No, es que no. La otra vez le dije que lea la Biblia y me insultó, entonces yo ya no quiero saber nada de esa persona. Ok, ¿dónde está la misericordia? ¿Dónde está el Señor? Utilizó todo esto para que ahora yo pueda bendecirte a ti. Hay una parte en la Biblia que dice que el que no provee para su casa, vana es su fe. Yo diría que igual si no hay perdón para los de nuestra familia,
vano es lo que creemos. Porque nuestra familia necesita que esas heridas puedan ser sanadas. ¿Cómo respondió José? ¿Cómo respondes tú cuando las cosas te van mal? ¿Cómo respondes tú cuando tus hermanos te tratan mal? ¿Cómo respondes tú cuando tus padres te han abandonado? ¿Cómo respondes tú cuando en el negocio no va bien? ¿Cómo respondes tú cuando pierdes el trabajo? ¿Cómo respondes cuando te va mal en el matrimonio? ¿Eres de los que se victimiza y se va a un rincón y dice, pobrecito de mí? ¿O eres de los que eres fiel y dices, Señor, no importa? O sea, la situación está dura, pero yo voy a mantenerme firme. Señor, mis hermanos me hirieron, mis papás me hirieron, mi suegra no me quiere, pero no importa, yo voy a seguir amando y voy a seguir siendo luz y voy a seguir siéndote fiel. ¿Cómo respondes tú? Póngase de pie, por favor. Podemos reaccionar a las circunstancias adversas en nuestra vida con dolor, rencor y resentimiento, o podemos buscar el propósito que Dios tiene detrás de esto para bendecirnos y bendecir a otros. Miren, la vida es una lucha. Yo no puedo ofrecerle porque por el hecho de estar en Cristo y de venir a Él todo va a salir bien. No, es una lucha constante. Pero el cómo reaccionas ante esas circunstancias adversas que están en su vida va a determinar la prosperidad en tu vida. Y no solamente que Dios te bendiga a ti, porque a veces pensamos, Señor, bendíceme, 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 y ya tenemos el trabajo, ya nos pagan más, ya ganamos más, ya estamos bien con la familia, y decimos, gracias, Señor. No, eso no es lo suficiente, eso no es lo único. Si Dios te bendice, si Dios te prospera, si tú estás bien, es para que también bendigas a otros. Y los de tu familia deben ser primero. Pero eso depende de la reacción que tengamos. Porque si estamos resentidos con nuestros hermanos, con nuestros papás, porque creemos que nosotros tenemos la razón o porque creemos que ellos nos fallaron, déjenme decirles que esa no es la forma de demostrar que somos fieles a Dios. Cierra sus ojos ahí donde está un momento. Yo quisiera que, si usted tiene a alguien en su mente, de su familia justamente, quizás su papá, quizás su mamá, quizás sus hermanos, que no habla con ellos, que está resentido por algo que pasó, que no quiere estar cerca, quizás sus suegros cuando se casaron le trataron mal y dice, no, yo no quiero saber nada de ellos, para mí es un martirio tener eso. Piensen los nombres de estas personas. Y en este momento usted puede decirle, Señor, yo quiero serte fiel incluso con ese resentimiento, con ese dolor. Quiero perdonar. Sin ninguna condición. No quiero perdonar cuando ellos cambien, no quiero perdonar cuando ellos se hayan arrepentido, no quiero perdonar cuando ellos ya se vuelvan a ti, no, sino que simplemente quiero dejar eso a un lado porque quiero serte fiel siempre. Así como José, no quiero meterme en las circunstancias, no quiero que las circunstancias manejen mi vida, sino que tú manejes esas circunstancias para bien.